No hay coronas en las vitrinas de Parma que lleven hoy el nombre de Borbón Parma. No hay ejércitos, ni decretos, ni banderas ondeando sobre un palacio ducal. Y sin embargo, el apellido sigue vivo. Sobrevive en archivos, en matrimonios reales, en genealogías que cruzan fronteras y siglos. Es una dinastía nacida para gobernar que perdió su trono sin desaparecer jamás. Una casa real sin reino. Un poder que dejó de ser visible, pero no dejó de existir. Parma, una ciudad de dimensiones modestas en el norte de Italia, fue durante décadas algo más que un punto en el mapa. Fue una pieza estratégica en el ajedrez europeo, un territorio disputado por imperios que se extendían desde Madrid hasta Viena, desde París hasta Nápoles. Allí, en ese espacio reducido y vulnerable, se asentó una rama de la Casa de Borbón que no nació del azar, sino de la política. La Casa de Borbón Parma fue creada como respuesta a una guerra, a una negociación y a una necesidad: repartir el poder para conservarlo. El origen de esta dinastía no se encuentra en una leyenda medieval ni en una conquista épica. Se encuentra en los salones diplomáticos de Europa tras la Guerra de Sucesión Española, cuando el continente buscaba desesperadamente un nuevo equilibrio. Los Borbones, recién instalados en el trono de España, comprendieron que reinar significaba dividir, que para sostener una corona había que crear otras. Parma fue el precio y también la oportunidad. Durante un breve periodo, la Casa de Borbón Parma gobernó de manera efectiva. Administró, reformó, intentó modernizar un pequeño estado rodeado de potencias mucho más grandes. No fue una dinastía de grandes conquistas, sino de supervivencia. Cada decisión estaba condicionada por la voluntad de otros: Francia, Austria, el papado. Cada tratado podía significar continuidad o desaparición. Desde el principio, su poder fue frágil. Luego llegó la tormenta que transformó Europa entera. Las guerras revolucionarias, la figura de Napoleón, la reorganización violenta del mapa continental. Parma fue absorbida, entregada, retirada y devuelta como si fuera un objeto negociable. Para los Borbón Parma, aquel fue el momento en que el trono dejó de ser una certeza. Gobernaron menos, dependieron más, y comprendieron, quizá demasiado tarde, que el siglo XIX no tenía espacio para los pequeños estados dinásticos. Cuando el proceso de unificación italiana avanzó, Parma dejó de existir como entidad soberana. No hubo una caída espectacular, ni un último combate glorioso. El final fue administrativo, casi silencioso. Un decreto, una anexión, una fecha. La dinastía perdió su territorio, pero no su identidad. A diferencia de otras casas que se extinguieron con la pérdida del poder, los Borbón Parma optaron por otra estrategia: permanecer. Desde ese momento, su historia dejó de escribirse en palacios de gobierno y comenzó a escribirse en matrimonios, alianzas y disputas simbólicas. Se convirtieron en una familia real sin estado, pero no sin influencia. Participaron en reclamaciones dinásticas en España, se vincularon a causas políticas controvertidas y de forma inesperada regresaron al centro del poder europeo a través de Luxemburgo. No por conquista, sino por sangre. Este es el núcleo del enigma. Cómo una dinastía que perdió su trono en el siglo XIX logró seguir presente en la Europa del siglo XX y del siglo XXI. Como una casa real menor, nacida de una decisión diplomática, resistió la desaparición de los reinos que le dieron sentido. La respuesta no está en el oro ni en los ejércitos. Está en la estructura misma de la nobleza europea, en la memoria, en la legitimidad heredada y en la capacidad de adaptarse a un mundo que ya no necesitaba duques, pero seguía respetando apellidos.
La Casa de Borbón-Parma no representa la riqueza industrial ni el poder financiero. Representa algo más antiguo y más frágil: la persistencia del linaje. Su historia es la de una transformación silenciosa, del gobierno efectivo a la influencia simbólica, del poder territorial al poder de la pertenencia. Es la historia de cómo una dinastía aprendió a existir sin trono. En los próximos capítulos, recorreremos ese camino con precisión histórica. Desde su nacimiento en el contexto de la política borbónica del siglo XVIII, pasando por su breve etapa de gobierno en Parma, su caída durante la unificación italiana y su sorprendente supervivencia en la Europa contemporánea. Esta no es solo la historia de una familia noble, es la historia de cómo el poder cambia de forma, pero rara vez desaparece por completo. Porque no todas las dinastías mueren cuando pierden el reino. Algunas simplemente aprenden a gobernar desde las sombras de la historia. Para comprender el nacimiento de la Casa de Borbón-Parma, es necesario retroceder a una Europa marcada por el miedo al desequilibrio. A comienzos del siglo XVIII, las grandes potencias del continente no luchaban únicamente por territorios, sino por la legitimidad. El problema central no era quién gobernaba, sino qué dinastía tenía derecho a hacerlo. En ese contexto, la Guerra de Sucesión Española alteró de forma irreversible el orden político europeo y abrió la puerta a la creación de nuevas casas reinantes. La muerte sin descendencia de Carlos II de España desencadenó un conflicto que involucró a casi todas las potencias europeas. Francia apoyó la candidatura borbónica. Austria defendió la continuidad de la Casa de Habsburgo. El resultado fue un compromiso forzado. Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, accedió al trono español como Felipe V, pero a cambio España renunció a buena parte de sus territorios en Italia y en los Países Bajos. El Imperio español dejó de serlo, y Europa se reorganizó sobre una base más frágil. Felipe V comprendió pronto que su posición era inestable. Gobernar España significaba aceptar la vigilancia constante de las potencias rivales y, al mismo tiempo, asegurar el futuro de su propia sangre. La solución fue una estrategia clásica en la política dinástica: repartir el poder entre sus hijos, creando nuevas ramas de la Casa de Borbón que pudieran gobernar en territorios clave sin amenazar directamente el equilibrio continental. De esa lógica nació la Casa de Borbón-Parma. El protagonista de esta fundación fue el infante Felipe de Borbón, tercer hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Su madre no era una figura secundaria. Isabel pertenecía a la Casa Farnesio, una de las familias más antiguas y prestigiosas de Italia, y heredera de derechos sobre los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla. Gracias a ella, el destino de su hijo quedó ligado desde el nacimiento a la península italiana. La Guerra de Sucesión polaca y los tratados posteriores abrieron la puerta definitiva. En el marco de complejas negociaciones diplomáticas, el infante Felipe fue reconocido como duque de Parma, Piacenza y Guastalla. No se trató de una conquista militar, sino de una transferencia legitimada por acuerdos internacionales. Así, en la década de 1740, nació formalmente una nueva casa reinante, la Casa de Borbón-Parma. Desde su origen, esta dinastía estuvo marcada por una contradicción fundamental. Gobernaba un territorio italiano, pero no era italiana en su esencia. Su legitimidad procedía de España y de Francia, y su presencia en Parma respondía a un cálculo geopolítico más amplio. Los Borbón-Parma no eran herederos naturales del ducado, eran administradores de una solución diplomática. Parma, en ese momento, era un estado pequeño,
pero estratégicamente valioso. Situado entre Lombardía y los estados pontificios, su control permitía influir en el equilibrio del norte de Italia. Sin embargo, su tamaño y sus recursos eran limitados. El nuevo duque heredó un territorio que exigía prudencia, reformas y una constante negociación con potencias más fuertes. El infante Felipe asumió el gobierno con una clara conciencia de esa fragilidad. Su corte no aspiró a la grandeza imperial, sino a la estabilidad. La administración fue reorganizada. Se impulsaron reformas fiscales moderadas y se intentó reducir la dependencia directa de las potencias extranjeras. Aún así, cada decisión estaba condicionada por París y Madrid y observada con desconfianza por Viena. La creación de la Casa de Borbón-Parma no fue un gesto aislado. Formaba parte de una red más amplia de ramificaciones borbónicas. En Nápoles y Sicilia gobernaban otros miembros de la familia. En España, la línea principal mantenía el trono. En Francia, la casa madre observaba con atención. Parma se convirtió en un eslabón más de esa cadena, necesario pero prescindible. El papel de los matrimonios fue central desde el principio. Las alianzas matrimoniales no solo garantizaban descendencia, sino también protección política. Cada enlace era una declaración de intenciones. Cada hijo representaba una posibilidad de supervivencia futura. Para los Borbón-Parma, la sangre era el capital más valioso. Sin embargo, esta estrategia tenía un límite evidente. A diferencia de otras casas italianas, con raíces locales profundas, los Borbón-Parma carecían de una base social sólida en el ducado. Su autoridad era legal, pero no siempre emocional. Gobernaban con legitimidad, pero sin una identidad compartida con la población. Esa distancia sería determinante en los momentos de crisis. A finales del siglo XVIII, el ducado vivía una calma tensa. La dinastía parecía consolidada, pero dependía de un equilibrio europeo extremadamente inestable. Bastaría una revolución, una guerra o un cambio de alianzas para poner fin a su breve historia como casa soberana. Y ese cambio estaba cada vez más cerca. La Casa de Borbón-Parma había nacido de la diplomacia y del cálculo político, no de la fuerza. Su supervivencia, por tanto, siempre estaría ligada a factores externos. Lo que aún no podía imaginar es que el siglo siguiente no solo pondría a prueba su gobierno, sino el propio concepto de los pequeños estados dinásticos en Europa. El escenario estaba preparado. El equilibrio que había permitido su creación comenzaba a resquebrajarse, y en el horizonte aparecía una figura que no respetaría ni tratados ni linajes: Napoleón Bonaparte. Cuando la Casa de Borbón-Parma consolidó su presencia en el ducado, lo hizo bajo una premisa clara: gobernar sin provocar. Parma no podía competir en fuerza militar ni en recursos con las grandes potencias que la rodeaban, pero sí podía aspirar a una administración eficiente y a una imagen de estabilidad. Ese fue el proyecto político de la dinastía durante su breve etapa de poder efectivo. No se trataba de brillar, sino de durar. El gobierno borbónico en Parma heredó una tradición administrativa compleja, marcada por décadas de influencia extranjera. La prioridad fue ordenar el Estado. Se impulsaron reformas fiscales moderadas. Se reorganizó la burocracia y se buscó una relación más racional entre el poder ducal y las élites locales. El objetivo era simple y ambicioso al mismo tiempo: convertir un territorio frágil en un ducado funcional, capaz de sobrevivir en un entorno hostil. En el ámbito cultural, la corte de Parma intentó proyectar una imagen de modernidad ilustrada. Se promovieron las artes, la educación y una cierta apertura intelectual que conectaba al ducado con las corrientes europeas del siglo XVIII.
No era una corte fastuosa como Versalles, ni un centro político como Viena, pero sí un espacio que aspiraba a respetabilidad y orden. Para los Borbón Parma, la legitimidad debía construirse también a través de la cultura. Sin embargo, este periodo de relativa estabilidad estaba sostenido por un equilibrio precario. Parma existía gracias a los tratados, no a la fuerza. Cada decisión interna estaba condicionada por la diplomacia externa. Francia observaba con atención cualquier movimiento. España defendía los intereses familiares. Austria vigilaba el norte de Italia como una zona estratégica. El ducado era soberano solo en apariencia. A pesar de estas limitaciones, la dinastía logró ejercer un gobierno continuado durante varias décadas. Este fue su verdadero momento de ascenso, no en términos de expansión territorial, sino en la consolidación de una identidad política propia. La Casa de Borbón-Parma comenzó a verse a sí misma no solo como una rama secundaria de la monarquía española, sino como una casa reinante con responsabilidades específicas y un destino propio. Esa percepción cambiaría de forma radical con la llegada de la Revolución Francesa y posteriormente con el ascenso de Napoleón Bonaparte. El mundo que había permitido la existencia de pequeños estados dinásticos comenzó a desmoronarse. Los principios de soberanía tradicional fueron cuestionados y los tratados que habían protegido a Parma perdieron su valor frente a la fuerza militar y la reorganización ideológica de Europa. Napoleón no veía en Parma una dinastía legítima, sino un territorio útil. El ducado fue incorporado a su sistema político como una pieza más del nuevo orden europeo. La Casa de Borbón-Parma perdió progresivamente su capacidad de gobierno. Sus decisiones dejaron de ser autónomas. El trono, aunque aún existía en lo formal, se vaciaba de contenido real. Este periodo marcó el inicio de una transformación profunda. La dinastía pasó de gobernar a depender, de administrar a resistir. La experiencia napoleónica no fue solo una ocupación territorial, fue una lección histórica. Demostró que la legitimidad heredada ya no era suficiente para garantizar el poder. El siglo XIX exigía algo distinto, y los Borbón-Parma no estaban en condiciones de ofrecerlo. Tras la caída de Napoleón, el Congreso de Viena intentó restaurar el antiguo orden. Parma reapareció como entidad política, pero no bajo el control pleno de la Casa de Borbón-Parma. La restauración fue parcial y condicionada. El ducado existía, pero la dinastía ya no era el centro indiscutible del poder. Lo que había sido su edad dorada se reveló, con el paso del tiempo, como un paréntesis. La llamada etapa de esplendor de los Borbón-Parma no fue larga ni espectacular. No dejó grandes conquistas ni imperios, pero fue significativa por otra razón. Representó el último intento de los pequeños estados dinásticos de sobrevivir en una Europa que se dirigía inexorablemente hacia la unificación nacional y la centralización del poder. Cuando ese proceso se aceleró en la península italiana, Parma se convirtió en una reliquia política. La Casa de Borbón-Parma había gobernado con prudencia y moderación, pero eso no bastó. La historia no castigó a la dinastía por sus errores, sino por su irrelevancia estratégica en un nuevo mundo que ya no necesitaba duques. El ascenso de la Casa de Borbón-Parma fue, en realidad, el preludio de su caída. Un ascenso silencioso, construido sobre tratados y equilibrios, destinado a desaparecer cuando esos equilibrios se rompieron. Y ese momento estaba cada vez más cerca. La caída de Napoleón no devolvió a Europa la estabilidad que había prometido. El Congreso de Viena intentó reconstruir el antiguo orden, pero lo hizo sobre bases frágiles y contradictorias.
Para la Casa de Borbón-Parma, aquel momento no significó una restauración plena, sino la confirmación de su vulnerabilidad. El ducado reapareció en el mapa, pero el poder real ya no estaba en manos de la dinastía que lo había gobernado durante décadas. El nuevo sistema europeo toleraba la existencia de antiguos títulos, pero desconfiaba de su autonomía. Parma quedó atrapada entre el deseo de restaurar la legitimidad tradicional y la necesidad de mantener un equilibrio que favorecía a las grandes potencias. Austria, convertida en la fuerza dominante del norte de Italia, ejercía una influencia decisiva. La Casa de Borbón-Parma ya no gobernaba en libertad, existía bajo supervisión. Este periodo marcó el inicio de una transformación silenciosa pero profunda. La dinastía pasó de ser un actor político a convertirse en un símbolo. Conservaba el nombre, el linaje y el derecho histórico, pero había perdido la capacidad de decidir su propio destino. Las decisiones claves se tomaban en Viena, no en Parma. El ducado sobrevivía, pero su soberanía era cada vez más teórica. La tensión interna creció a medida que avanzaba el siglo XIX. La población del ducado comenzó a verse influida por nuevas ideas: liberalismo, nacionalismo, unidad italiana. Estos movimientos no nacieron contra los Borbón-Parma de manera específica, sino contra el modelo mismo de los pequeños estados dinásticos. Parma era percibida como una anomalía histórica, un vestigio de un sistema que ya no respondía a las aspiraciones modernas. La Casa de Borbón-Parma, por su parte, carecía de los recursos políticos y militares necesarios para adaptarse a esta nueva realidad. No podía liderar un proyecto nacional italiano, ni imponer una represión duradera. Su margen de maniobra era mínimo. Cada intento de conservar la autoridad reforzaba la percepción de que la dinastía pertenecía al pasado. La década de 1840 intensificó estas contradicciones. Las revoluciones que sacudieron Europa encontraron eco en Italia. En Parma, como en otros ducados, la legitimidad tradicional comenzó a erosionarse de forma irreversible. La dinastía se enfrentaba a una paradoja. Cuanto más intentaba afirmar su derecho histórico, más evidente resultaba su desconexión con el nuevo orden político. El proceso de unificación italiana, conocido como el Risorgimento, fue el golpe definitivo. No fue una invasión repentina, sino una acumulación de presiones políticas, sociales y militares. El ducado de Parma quedó atrapado entre fuerzas que no podía controlar. En el año 1860, Parma dejó de existir como estado soberano. Su anexión al reino de Cerdeña y posteriormente al reino de Italia puso fin a siglos de fragmentación territorial. Para la Casa de Borbón-Parma, aquel momento representó una ruptura absoluta. Por primera vez desde su creación, la dinastía no solo perdió el poder, sino también el territorio que le daba sentido. No hubo una batalla final ni un acto heroico de resistencia. La desaparición fue administrativa, casi burocrática. Un acto legal bastó para borrar el ducado del mapa. La pérdida del territorio tuvo consecuencias profundas. La dinastía se vio obligada a redefinir su identidad. Ya no podía gobernar ni aspirar a hacerlo en Parma. Su existencia pasó a depender de la memoria histórica, del reconocimiento dinástico y de su capacidad para integrarse en otros espacios de poder. Fue el inicio de un exilio político sin desplazamiento físico. Este periodo también estuvo marcado por conflictos internos. La pérdida del ducado no afectó a todos los miembros de la familia de la misma manera. Algunos aceptaron la nueva realidad y buscaron preservar el linaje a través de alianzas matrimoniales y una vida discreta.
Otros se aferraron a reclamaciones políticas y a causas dinásticas que prometían un regreso imposible. La división no fue inmediata, pero se volvió inevitable. La Casa de Borbón-Parma se fragmentó entre quienes entendían que el poder territorial había terminado y quienes se negaban a aceptar esa verdad. Esta fractura interna debilitó aún más la posición de la dinastía y la expuso a controversias que la acompañarían durante décadas. En este contexto, el apellido Borbón-Parma comenzó a asociarse menos con un territorio concreto y más con una idea: la persistencia de la legitimidad dinástica incluso en ausencia de poder real. Esta transformación no fue sencilla ni pacífica. Supuso renuncias, tensiones y una lenta adaptación a un mundo que ya no reconocía la autoridad heredada como fundamento suficiente para gobernar. El siglo XIX concluyó para la Casa de Borbón-Parma con una certeza amarga. Habían sobrevivido a Napoleón, a las revoluciones y a la unificación italiana, pero lo habían hecho como una dinastía sin trono. Su caída no fue violenta, pero sí definitiva. El antiguo orden había desaparecido y con él la posibilidad de recuperar Parma. Sin embargo, esta no sería la última vez que el nombre Borbón-Parma aparecería vinculado al poder europeo. La historia aún guardaba un giro inesperado. Cuando todo parecía indicar que la dinastía quedaría relegada a los márgenes de la nobleza continental, un nuevo escenario comenzó a tomar forma más allá de Italia. Con la desaparición del Ducado de Parma, la Casa de Borbón-Parma entró en una fase inédita de su historia. Ya no se trataba de defender un territorio ni de negociar tratados para conservar un trono. El desafío ahora era más sutil y al mismo tiempo más profundo: sobrevivir como dinastía en un mundo que había dejado atrás el principio mismo sobre el que se había construido su poder. El siglo XX no sería una continuación del pasado, sino una prueba de adaptación. La pérdida del Estado no implicó la desaparición inmediata de la familia. Al contrario, los Borbón-Parma conservaron títulos, patrimonio privado y, sobre todo, una red de vínculos con otras casas reales europeas. En una Europa que avanzaba hacia la modernidad política, estos lazos adquirieron un nuevo significado. El poder ya no residía en la administración directa, sino en la proximidad simbólica al trono. Fue en este contexto donde se produjo uno de los giros más inesperados de la historia de la dinastía. A comienzos del siglo XX, el príncipe Félix de Borbón-Parma contrajo matrimonio con la gran duquesa Carlota de Luxemburgo. Este enlace no fue una casualidad ni un simple acto social. Representó la reintegración de una casa sin reino en el corazón mismo del poder europeo. A través de este matrimonio, la sangre Borbón-Parma se vinculó directamente a una de las pocas monarquías que sobrevivieron a las convulsiones del siglo XX. Los descendientes de Félix y Carlota ocuparon el trono luxemburgués, convirtiendo a la Casa de Borbón-Parma en una dinastía gobernante de nuevo, aunque no en el territorio que le dio origen. Era una forma distinta de retorno, no una restauración, sino una transformación. Este episodio puso de manifiesto una verdad fundamental sobre las casas reales europeas. El poder dinástico no depende exclusivamente del territorio, sino de la continuidad del linaje y de su capacidad para integrarse en nuevas estructuras. Los Borbón-Parma habían perdido Parma, pero no habían perdido su valor dentro del sistema monárquico continental. Sin embargo, este renacimiento simbólico convivió con otra faceta más conflictiva de la historia moderna de la dinastía. Paralelamente a su integración en Luxemburgo, la Casa de Borbón-Parma
se vio involucrada en uno de los episodios más controvertidos de la política española contemporánea, el carlismo. Este movimiento, surgido en el siglo XIX como una disputa por la sucesión al trono de España, encontró en algunos miembros de la familia Borbón-Parma a sus principales representantes. El carlismo no fue una cuestión menor ni un simple desacuerdo dinástico. Se convirtió en una causa política profundamente polarizadora, asociada a guerras civiles, exilios y divisiones sociales. Al asumir un papel central en este movimiento, parte de la Casa de Borbón-Parma volvió a situarse en el centro del conflicto político, pero esta vez sin la protección de un Estado propio. Esta implicación tuvo consecuencias duraderas. Mientras algunos miembros de la familia optaron por una vida discreta, centrada en la preservación del linaje y las relaciones internacionales, otros se comprometieron activamente con una causa que los enfrentó tanto a la monarquía española oficial como a amplios sectores de la sociedad. La dinastía volvió a fragmentarse, no por un territorio, sino por una interpretación distinta de la legitimidad. El siglo XX expuso así la dualidad de la Casa de Borbón-Parma. Por un lado, una familia capaz de integrarse con éxito en una monarquía estable y moderna como la de Luxemburgo. Por otro, una rama que se aferró a reclamaciones históricas y a un modelo de legitimidad que el mundo contemporáneo ya no estaba dispuesto a aceptar sin cuestionamientos. A medida que avanzaban las décadas, la relevancia política directa del carlismo se fue diluyendo. Las guerras civiles quedaron atrás y España consolidó un sistema distinto. Para los Borbón-Parma, esto supuso el cierre de una etapa marcada por la confrontación ideológica. La dinastía comenzó a replegarse de nuevo hacia una posición más simbólica que política. En este proceso de retirada, la familia mantuvo su presencia en círculos aristocráticos y culturales, preservando archivos, memorias y una identidad cuidadosamente construida. El apellido seguía siendo reconocido, no como sinónimo de poder efectivo, sino como vestigio de una Europa que había desaparecido en gran medida tras 2 guerras mundiales. El declive moderno de la Casa de Borbón-Parma no debe entenderse como una decadencia económica ni como una desaparición social. Fue más bien la aceptación gradual de un nuevo papel, de gobernantes a testigos, de actores centrales a figuras periféricas, pero persistentes. La dinastía aprendió a existir sin reclamar un protagonismo que ya no le correspondía. Al finalizar el siglo XX, el lugar de los Borbón-Parma en la historia europea estaba claramente definido. No eran una casa extinguida, pero tampoco una dinastía dominante. Su supervivencia se basaba en la continuidad familiar, en la memoria histórica y en una presencia discreta en el entramado de las monarquías contemporáneas. Este recorrido plantea una pregunta inevitable. ¿Qué queda de una dinastía cuando el poder, el territorio y la autoridad política han desaparecido? Para responderla, es necesario mirar más allá de los acontecimientos y reflexionar sobre el significado profundo de su legado. Cuando una dinastía pierde su territorio, no pierde necesariamente su razón de existir. Esa es, quizá, la lección más duradera de la Casa de Borbón-Parma. Su historia no concluye con la anexión de Parma ni con el silencio administrativo que puso fin al ducado. Continúa en una forma distinta, menos visible, pero profundamente reveladora sobre la naturaleza del poder en Europa. Los Borbón-Parma fueron una casa creada por la política y disuelta por la política. Nacieron de tratados, de herencias estratégicas y de un equilibrio continental cuidadosamente calculado. Gobernaron sin grandes gestas militares, confiando en la administración, la prudencia
y la legitimidad dinástica. Y cuando ese equilibrio desapareció, no fueron derrotados en el campo de batalla, sino superados por una nueva lógica histórica que ya no necesitaba pequeños estados soberanos. Su legado, por tanto, no se mide en conquistas ni en imperios, sino en persistencia. A diferencia de otras casas que se extinguieron al perder el trono, los Borbón-Parma demostraron que la dinastía puede sobrevivir a la desaparición del reino. Su continuidad se sostuvo en el linaje, en la memoria y en la capacidad de adaptarse a nuevas realidades sin renunciar por completo a su identidad. La integración de la familia en la monarquía luxemburguesa ilustra esta transformación con claridad. No fue una restauración del pasado, sino una reconfiguración del presente. La Casa de Borbón-Parma regresó al poder no como soberana de Parma, sino como parte de un sistema monárquico moderno, constitucional y limitado. Ese regreso simbólico confirmó que la sangre y la herencia aún conservaban un peso específico en la Europa del siglo XX. Al mismo tiempo, la implicación de ciertos miembros de la familia en el carlismo español recuerda que la legitimidad dinástica puede convertirse en un terreno de conflicto cuando se aferra a modelos que el tiempo ha dejado atrás. Esta dualidad define el legado de la casa: adaptación por un lado, resistencia por otro. Ambas respuestas nacieron del mismo impulso fundamental: el deseo de no desaparecer. Hoy, la Casa de Borbón-Parma no gobierna territorios ni emite decretos. Su presencia se manifiesta en archivos, en genealogías y en una memoria histórica que conecta a España, Italia, Francia y Luxemburgo. Representa una forma de poder que ya no domina, pero que tampoco se ha disuelto. Un poder basado en el recuerdo y en la continuidad, más que en la autoridad. La historia de esta dinastía invita a una reflexión más amplia. En un continente donde la mayoría de las monarquías han caído o se han transformado profundamente, los Borbón-Parma encarnan la transición entre dos mundos: el de la soberanía heredada y el de la legitimidad moderna. Su recorrido muestra cómo las estructuras del pasado no desaparecen de inmediato, sino que se adaptan, se reducen y, en ocasiones, encuentran nuevos espacios donde sobrevivir. No todas las dinastías mueren cuando pierden el trono. Algunas se convierten en testigos de su propio tiempo. La Casa de Borbón-Parma es una de ellas. Su legado no está en lo que gobernó, sino en lo que logró conservar: el nombre, la memoria y la continuidad en un mundo que ya no se rige por coronas, pero que aún reconoce. Si este viaje por la historia de la Casa de Borbón-Parma te ha ayudado a comprender cómo el poder cambia de forma, pero rara vez desaparece, suscríbete al canal Legacy of Rich Dynasties. Aquí exploramos las historias reales de las grandes casas que moldearon Europa, más allá de los mitos y las coronas.